Eh, Voy a grabar con el permiso de ustedes. Piensan a veces que este tema no es necesario y a mí se me hace que este tema es muy necesario porque en él se encuentra el concepto como tal de la antiderivada, ¿sí? Cuando ustedes ven, ¿por qué lo abordo? Porque yo fui profesor de física y me di cuenta que cuando se ve el tema, de, por ejemplo, de campo eléctrico o de campo eléctrico y potencial eléctrico, hay que plantear integrales, ¿sí? Y si usted no tiene una idea de qué es las sumas de Riemann, pues no va a entender de dónde salen las ecuaciones del campo eléctrico, ¿sí? Que surgen de una manera discreta y luego se definen de una manera continua, ¿sí? Eso lo van a ver después me van a entender lo que les estoy diciendo. Entonces considero que este tema es importante verlo, el tema de sumas de Riemann. Entonces yo le dedico una semanita a este tema, trato de no demorarme mucho para poder avanzar en las técnicas de integración, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Pero, pero, pero antes de hacer integración por sumas de Riemann, prefiero hacer un repaso de límites al infinito. ¿Sí recuerdan estos límites? Límites al infinito. Ah, yo no he activado la cámara, qué pena con ustedes. Pueden activar cámaras, muchachos, los que quieran. Si las se activan mejor, para no sentirnos acá tan solos. Entonces, voy a colocar aquí ciertos ejemplos. Quiero ver, quiero ver cómo vienen del cálculo de aplicaciones de introducción al análisis. Entonces, a ver, ¿cómo harían ustedes este límite? Límite cuando x tiende a infinito de 3x menos 1, todo esto dividido entre 3x al cuadrado, o cambiémoslo, 4x al cuadrado menos 3, digamos. ¿Cómo hacen este límite? ¿Ya lo analizaron? A ver, el que me haga el primero, le damos punto. Ahora este, límite cuando x tiende a infinito. Digamos que tengo este límite cuando x tiende a infinito de 5x al cuadrado menos 1 sobre 3x menos 2. También, el que me logre hacer alguno de estos, le damos punto. Y ahora este, un ejemplo 3. Límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 2x al cuadrado. ¿Ya alguien tiene el primero que no lo quiera compartir? ¿No? ¿Ninguno? Eh, Cero, profe. ¿Este da cero? ¿Cómo lo hiciste? Si mal no recuerdo, el proceso era dividir, bueno, lo primero identificar cuál es en el denominador, el, la x de mayor grado, que en este caso es x al cuadrado, y dividir cada uno de los términos del numerador y el denominador por x al cuadrado. Y Perfecto. ¿Y por qué x? cuando ¿Y por qué x al cuadrado?
porque es la x con mayor grado del denominador. Perfecto. E ignoras el qué, o le dejas el coeficiente 1, ¿no? Le quitas este coeficiente. ¿Sí? Bien. Y luego me imagino que echas mano del siguiente teorema, ¿no? El límite cuando x tiende ¿qué? A infinito de qué? De 1/x. De 1/x a la qué. O de, aquí puede haber una constante. El límite cuando x tiende a infinito de a/x a la qué. A la n siempre va a dar ¿cuánto? 0. Cero, ¿sí? Es esto, miren. Imagínense que usted tiene aquí algo que siempre va a ser muy grande, ¿sí? Imagínense que esto es un uno, ¿sí? Una torta repartida entre 1 millón de invitados, ¿qué pasa? ¿De a cuánto le va a corresponder a cada uno? Sí, porque la división es cuando yo reparta la torta. ¿De a cuánto le va a corresponder a cada uno? Eso a uno le da pena, ¿no? Tengo 1 millón de invitados y compré solo una torta, pues a cada uno le va a tocar es un pedacito, algo muy pequeñito, ¿cierto? Mejor, no, mejor ni siquiera reparto la torta. ¿Listo? Entonces algo así está pasando acá, ¿sí? Entonces, la estrategia siempre que usan es dividir entre qué? Dividir entre el mayor grado del denominador. Entonces, al dividir todo esto, dividen el numerador entre x al cuadrado y el denominador entre x al cuadrado. Como divido los dos, no se afecta la expresión. Entonces, esto me va a quedar así. 3x sobre qué? Este dividido entre x al cuadrado menos 1 dividido entre x al cuadrado sobre, y acá dividimos al dividir el denominador entre x al cuadrado, este también hay que dividirlo entre x al cuadrado menos 3 sobre x al cuadrado, ¿sí? Y simplificamos, ¿cómo nos queda? Nos quedaría entonces límite cuando x tiende ¿qué? A infinito de qué. Acá se simplifica, entonces esto se puede escribir como 3 sobre qué, como 3 sobre x, acá como menos 1 sobre x qué, al cuadrado, el siguiente como qué, como 4 y el siguiente como menos 3 sobre x al cuadrado. Y el límite cuando esto tiende a infinito es el límite del numerador y el límite del denominador. Pero el límite del numerador es el límite de este y es el límite también de este. El del denominador es de 4 y de este, ¿sí? Entonces, haciendo eso, entonces este límite, ¿cuánto nos da? De 3 sobre x. Cuando tiende a infinito, cero, ¿no? Este, ¿cuánto nos da? Cero, ¿no? Este que está acá, este límite, ¿cuánto nos da? Va a tender a cero. ¿Por qué? Por el teorema que les acabo de mencionar acá arriba. ¿Sí? Entonces, y el límite de la constante es la constante. Entonces, esto nos va a dar ¿cuánto? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser cero más cero o menos cero sobre 4 más, sobre 4 menos cero. ¿Cuánto es eso? Eso es lo mismo que cero sobre 4, ¿cierto? Y entonces ese límite nos está dando ¿cuánto? Cero, muy bien. ¿Listo? Ahora el siguiente. Este límite nos dio cero. El siguiente, cuando lo realizamos, ¿qué pasa? Nos va a quedar ¿qué? Límite cuando ¿qué? Cuando x tiende ¿qué? A infinito. ¿Y entre qué tengo que dividir acá? ¿Alguien me podría decir? Si usamos la misma estrategia que tenemos arriba. ¿Entre qué tendríamos que dividir? X al Entre x. cuadrado. Sobre X. Sobre x, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar 5x al cuadrado dividido el numerador entre x. Eso implica dividir este entre x, dividir este entre x y dividir 3x entre x y este 2 entre x. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De 5x, ¿cierto? Menos 1 sobre x, todo dividido entre qué? Entre 3 menos 2 sobre x, ¿sí? Y cuando la x tiende, ¿qué? A infinito, ¿cuánto nos da esto?
Este nos da 0. Este nos va a dar ¿cuánto? 0. Pero ¿qué ocurre con esta expresión cuando la x está tendiendo a infinito? 5 por un número muy grande va a ser muy grande, ¿sí? Dividido entre esto que va a tender a 3, porque es una constante, un número muy grande entre 3, no le hace ni cosquillas, ¿cierto? Eso sigue siendo muy grande, entonces esto nos da ¿qué? Infinito. ¿Vamos bien? Muchachos. Este. Sí, ¿Cuánto señor. nos va? Listo, ahora vamos para el siguiente. Mejor dicho, los que no entendieron nada del límite infinito, aquí les estoy haciendo un repasito porque lo voy a necesitar. Entonces, 3x al cuadrado lo divido entre ¿qué? Este lo divido entre x. Este lo voy a dividir también entre x. Sobre. Y acá dividimos el 1 entre ¿qué? Entre x. Y el 2x al cuadrado también lo vamos a dividir entre ¿qué? Entre x. ¿Sí? ¿Y aquí qué ocurre? Puedo simplificar una x de acá con una x de acá, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? Límite cuando x tiende a infinito ¿de qué? De 3 menos, este sí queda 1 sobre x, nada que hacer, sobre el denominador, ¿cómo nos va a quedar? Aquí nos queda ¿qué? 1 sobre x, ¿sí? Y aquí ¿cómo nos queda? Al simplificar nos va a quedar un 2. Noten que por el teorema anterior que les acabé de mencionar, todo 1 sobre x va a tender a ¿qué? A 0 cuando la x tiende a infinito. Este también tiende a 0, pero estas constantes tienden a las constantes a 3 y a ¿qué? Y aquí sería menos 2. Es decir, y 3 sobre menos 2 es menos 3 ¿qué? Menos 3 medios. ¿Listo, muchachos? Profe, ahí falta una X al lado del 2, ¿no? ¿Falta una x dónde? Sí, esperen que aquí la embarré. No tocaba dividir todo entre ¿qué? Entre x al cuadrado, disculpen. ¿Sí? Porque es el mayor grado de ¿qué? Es el mayor grado del denominador. Entonces la embarré. O sea que no estaban atentos. Entonces esto nos quedaba era 3. Esto queda aquí un cuadrado, pero igualmente esto va a tender a ¿qué? Esto va a tender a 0. Esto tiende a 0. Aquí me quedaba era un ¿qué? Acá me queda es un x al cuadrado y listo. Y este da menos 2, o sea, menos 3 medios. ¿Listo? La respuesta estaba bien, pero el procedimiento lo tenía mal. Muchas veces les pasa eso. Y le alegan a uno en los exámenes. Profe, pero es que me quedó bien, mire la respuesta. Sí, pero el procedimiento de pronto no es acorde a la respuesta, ¿no? Miren un ejemplo. Listo. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero miren esto. Esto uno lo explica así para mostrar pues todo lo que el proceso y eso, pero uno realmente esto después uno esto después lo condensa en un teorema, ¿no? ¿Se han escuchado ese teorema o no? En un teorema de límites al infinito para funciones que, ¿cómo se llaman este tipo de funciones? Racionales, ¿no? O sea, usted tiene un límite, se quiere calcular el límite cuando x tiende ¿qué? A infinito y tiene un polinomio acá p de x sobre, sí, lo que tenemos ahí, un polinomio arriba, sobre un polinomio acá en el denominador. Y entonces este límite, pues realmente tiene tres posibles opciones como acabamos de ver, ¿no? Puede darle 0, puede darle infinito o le puede dar ¿qué? Un número, ¿cierto? Bueno, voy a cambiar un poquito esto. Usted tiene esos dos polinomios y lo que tiene es que esto lo puedo escribir también así, que el límite cuando x tiende a infinito, el polinomio del numerador, digamos, es a sub nx a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más chan, 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 hasta una sub 0, ¿sí? Tiene otro polinomio aquí en el denominador,
¿sí? Que es el polinomio, llamémoslo el polinomio b, b sub nx a la n, ¿sí? Simplemente esto es una forma de nombrar los coeficientes y de nombrar los exponentes, ¿sí? Digamos que tengo un polinomio. Es posible que falte algún elemento de ese polinomio, que no esté completo el polinomio, ¿sí? O sea, miren, 3x al cuadrado falta la x, ¿sí? Entonces tengo el polinomio ahí. Ahí está, así es como se escribe en los libros. Entonces este polinomio, este límite puede tener tres respuestas posibles. Puede darle a 1, lo que acabamos de ver, puede darle 0, puede darle infinito o puede darle, usted identifica cuando tienen igual grado, ¿sí? Es la división de los coeficientes que acompañan a los que tienen mayor grado. O sea, le puede dar a sub n sobre b sub n. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Cuándo nos da 0? Nos da 0 cuando ¿qué? ¿Cómo son los grados acá? Del El mayor grado, grado del... el del denominador, ¿cierto? Entonces le va a dar 0, segurito, segurito le va a dar 0. Esperen, voy a guardar. No sea que se nos pierda esto. Entonces le va a dar 0. Lástima, yo quería seguir viendo el debate. Y me pusieron acá. No, mentira, yo no sé si ya acabó. Creo que ya se acabó, ¿cierto? Entonces, va a dar 0 cuando el grado de ¿qué? Cuando el grado de p de x sea menor que el grado de ¿quién? El grado del numerador, o sea, el que está de la función que está arriba, es menor que el grado de ¿qué? ¿De la qué? O sea, la que está abajo le gana al de arriba. ¿Sí? Q. Coloquémoslo así para no gastar gastar aquí tanta tinta. Sí, el grado de P es menor que el grado de Q. ¿Cuándo va a dar infinito? Cuando ocurre lo contrario, ¿no? ¿El grado de qué? El grado de P es mayor que el grado de qué? De Q. Sí, mírenlo ahí. Mírenlo en el segundo. ¿Por qué no es de infinito? Porque noten que el grado de la que está arriba es mayor que la que función que está abajo, ¿sí? Y le va a dar A sobre N, B sobre N, miren. Miren que estos tienen igual grado. Entonces, ¿cuánto nos dio el límite? Pues fue la división del 3 sobre el menos 2. ¿Sí vieron esto en la introducción, muchachos? ¿O no? Y va a dar esto cuando el grado de P es igual al grado de Q. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Quisiera preguntarles eso. Que me respondieran eso. ¿Vieron este teoremita? ¿Si se los explicaron o no? Creo que sí, profe. ¿O les pasa como si fuera la primera vez? Un semestre y vuelven y se reinicia otra vez el disco duro. ¿Sí lo vieron? Por ahí alguien activó el micrófono y iba a decir algo y no le escuché. En Python se pueden hacer límites también, ¿no? Ahí entran a mi página de GitHub y ahí tienen un repositorio de... No, ¿ustedes no han explorado mi página, no? Miren, aquí hay algo que estoy haciendo de introducción. Lo que pasa es que no he tenido tiempo, pero quiero hacer varios notebooks para introducción. Aquí está. Si usted entra aquí a cálculo diferencial, va a encontrar aquí un notebook que le explica cómo hacer límites y derivadas en Python. Bueno, sigamos. Entonces, hasta ahí estamos. Esos son conocimientos previos que voy a necesitar. Por eso aclaro todo esto. Ahora sí vamos a entrar en materia lo que nos interesa. Pero antes de, también hay que ver otra cosa que necesitamos. Tenemos que ver un tema muy importante y es la sumatoria. ¿Sí han visto la sumatoria? ¿Conocen el símbolo de la sumatoria? Miren, el símbolo de la sumatoria es el siguiente. Le dicen a uno esto.
le dicen a uno que tiene la sumatoria, ¿sí? Desde eh, la sumatoria, desde i igual 1 hasta un n, por ejemplo, voy a ponerla, y les ponen aquí una expresión que depende de i, o sea, que depende de este i que está acá. Entonces, ¿qué le están diciendo a ustedes cuando le dicen haga la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i? Le están diciendo en esta expresión, primero reemplace la i por qué? Por 1, luego reemplace la i por qué? Por 2, luego reemplace la i por 3, más, y así sucesivamente hasta qué? Hasta llegar a qué? Hasta reemplazar la i por qué? Por n. N. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? O sea, es decir, este le está diciendo a usted el límite inferior y este de aquí le está diciendo el límite superior, hasta dónde va a llegar. ¿Sí? Ahorita se van a dar cuenta por qué la integral tiene esas propiedades, porque todas las adopta, ¿sí? La integral definida adopta todas esas propiedades de la sumatoria. ¿Sí? Bueno, ahí guardé. Entonces, vamos a ver si me entendieron lo que acabé de escribir ahí. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a ver quién hace esto y me lo envía a ver. Hagan este en su cuadernito. Sumatoria desde i igual 1 hasta qué? Hasta 3. Y voy a inventarme aquí 2i más 3. Ustedes dirán, pero ¿por qué el profe como que mira hacia ese lado, cierto? Lo que pasa es que yo tengo las clases, estoy perfeccionando las clases que dicto. Entonces yo uso la que tengo de otros semestres, como tengo los apuntes. Y entonces trato de mejorarlas un poquito. Y la idea es que quede una evidencia para después. De pronto esto le puede servir a uno para hacer un libro, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo sería esa? A ver, ¿quién me podría ayudar? ¿O cuánto cree que va a dar ese resultado con lo que acabé de decir? ¿Cómo lo haría? A mí me dio 21, profe. 21. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Con la calculadora? No, pues reemplazo el i por 1, luego por 2, luego por 3 y Eso, se muy bien. resuelve. Perfecto. ¿Sabían que la calculadora también lo hace? Miren, 2 por 1 más 3. Entonces, ¿qué hizo él? Reemplazó toda la expresión, primero la i por 1, más, luego reemplazó ¿qué? Todas las i's por qué? Por 2. Y luego reemplazó todas las ¿qué? Todas las i's por qué? Por 3. Sí, eso es lo que significa. Este símbolo significa sumatoria. O sea, que sume, que vaya reemplazando y que sume. O sea, es una máquina. Es una máquina de sumar. Eso es. Así le llamaría yo, una máquina para sumar. Más 3. ¿Cuánto nos da entonces el primero? Entonces, fíjense que este es lo que estaríamos diciendo el A1, esto es lo que estaríamos diciendo el A2 y aquí este es el que estaríamos llamando el A3. ¿Y cuánto fue que te dio? 2 por 1, 2 más 3, 21. 5. Más 2 por 2, 4 más 3, 7. 7. Y 2 por 3, 6 más 3, 9. ¿Cuánto nos dio en total? 21. 21. Muy bien. ¿Listo? ¿Que esto se puede hacer en la calculadora? Claro que sí, miren. Yo le vi por aquí. Miren, si ven este de esta esquina, este amarillito, entonces usted le presiona aquí, chácate, aquí le pone el 1, acá arriba le pone el 3 y acá le pone la expresión, pero mire que ni la variable que tiene la calculadora. X, ¿no? Entonces me tocaría poner 2 alfa X más 3. Sí, ya lo programaron los chinos. Entonces, si ven que esta calculadora parece inocente, es muy inocente, pero todo lo que hace estas sumatorias. Aquí se los dejo con la calculadora.
Dejémoslo por acá. ¿Listo? Esto sería usando una calculadora. Bien. Pero miren esto. ¿Qué pasa si a mí me dicen, tengo otro ejemplo? Miren, tengo un ejemplo como este, en donde me dicen que encuentre la sumatoria desde i igual 1 hasta 100, hasta 100 del mismo 2i más 3. Y usted no tiene calculadora. ¿Usted qué hace? Imagínense que está en la época por allá de que tampoco tenían calculadora. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? Un problema serio, ¿cierto? Ahí es donde empieza Cristo a padecer. Uno, y no, ¿cómo va a sumar eso hasta 100? No. Uno dice, no, lo hará la abuelita de quien me ponga el problema, ¿cierto? Entonces, ahí es donde juega un papel muy importante conocer. Cuando uno tiene un elemento en matemática, uno inmediatamente va y mira cuáles son sus qué. O los matemáticos se matan haciendo estas demostraciones para que los ingenieros las usen. Las propiedades de la sumatoria. ¿Sabían que ustedes deben sentirse agradecidos de los matemáticos? Cada propiedad de esta puede ser una hoja de demostración y ustedes simplemente la usan. Entonces, propiedad 1. Entonces, la propiedad 1 dice lo siguiente, que la sumatoria desde i, voy a ponerla desde 1 porque es la que más vamos a usar, desde i igual 1 hasta n, de una que, de una constante, adivinen qué será, quiero que ustedes mismos la deduzcan. ¿Sí? Voy a poner aquí un pequeño ejemplo para que ustedes la deduzcan. Miren un ejemplo, le dicen, haga la sumatoria, miren, le dicen, haga la sumatoria. Voy a poner una constante, ¿sí? Ah, está. Bueno, madre símbolo. Sí, Mateo. Profe, sería n por c, Uy, ¿por qué? Muy bien. porque si es una constante siempre se va a sumar el mismo valor n veces. Muy bien. Entonces, miren, iba a poner este. La sumatoria desde igual a 1 hasta qué. ¿Sí es lo que dice Mateo? La sumatoria es de igual a 1 hasta 3, de los dos. Entonces, aquí como esto no tiene, como esta cosa no tiene y, pues igualmente yo llego y digo, bueno, tiene y la voy a poner. Pero cuando voy a reemplazar el 2 digo, ah, eso tampoco tiene y, entonces es el 2. Y cuando voy a volver a reemplazar, ah, eso no tiene y, otra vez pongo el 2. Y en últimas me doy cuenta que esto me está dando, ¿sí? 6, que es 3 por qué? 3 por 2. Es decir, este 3, este señor que está aquí, es el señor que está aquí, y este 2 que está aquí es el que está aquí. Conclusión, es lo que dijo Mateo, n por qué. N por c. Muy bien, Mateo. Listo, vámonos para la propiedad 2. Propiedad 2. Entonces, la propiedad 2 dice lo siguiente, que la sumatoria, ¿sí? Desde n igual 1, desde n no, qué pena. Normalmente le ponemos una i. Desde i igual 1 hasta n de una constante por algo que dependa de i, ¿sí? Va a ser igual a qué? A apartar la constante, ¿cierto? A apartar la constante y hacer qué. Si ven, esa es la misma propiedad que tenemos con las que, con las integrales y hacer la sumatoria con respecto a ahí. ¿Sí? Miren, vamos a probarlo, vamos a mirar esa, a revisar eso con un ejemplo. Supongamos que tengo la sumatoria
Ese símbolo sí me hace sufrir. ¿Sí saben cómo se llama ese símbolo? ¿Cómo se llama ese símbolo? Es el omega. No el omega que venden, el omega. Es la letra griega omega, pero no la minúscula, porque la minúscula es este símbolo que ven ahí. Este es omega. Sino la omega mayúscula. Ah, no, mentiras, no. Estoy hablando carreta. La omega mayúscula. No, este es la omega mayúscula, no pensé que era omega. Olviden eso. Bueno, entonces, eh, usted tiene, digamos, hasta n y acá adentro tiene algo así. Digamos, voy a poner aquí 2, ¿por qué? ¿Qué me invento acá? Vamos a poner 2i, ¿sí? 2i. Entonces, ¿esto qué será? No, pero aterricémoslo un poquito, cambiemos este n por un 3. Entonces, esto va a ser 2 por 1, ¿cierto? ¿Más qué? Más 2 por 2 más el 2 por el 3. Pero usted se da cuenta aquí que puede factorizar ¿qué? Que esto era lo mismo que haber factorizado el 2 y acá adentro le quedaba ¿qué? 1 más 2 más 3, ¿sí? Es decir, esta constante, miren dónde quedó, y todo lo que usted tiene aquí, pues se puede escribir como ¿qué? Como la sumatoria. Cuéntame, Laura. Como la Ah, sumatoria profe, es de que busqué y es sigma. El símbolo es sigma, sigma. Ah, por si listo, acaso. gracias. Sí. Entonces es la sigma mayúscula. Gracias. ¿Hasta qué? De los i. ¿Listo? Entonces, ¿a qué llegamos? Fíjense que con este ejemplo, bueno, ahí se me fue. Ay, aquí, hijo de madre, ya lo recorté, ya no puedo hacer nada. Corrámoslo para acá. Ahora arreglemos lo que se dañó. Esto es aquí un igual. Borremos acá. Igual 1. Listo. Y entonces aquí nos quedó fue 2. ¿Por la qué? Por la sumatoria desde i igual 1 hasta qué? Hasta 3 de los i. O sea que sí, fue haber sacado esta constante. ¿Cierto? Bueno, vámonos para la propiedad 3. Propiedad 3. La propiedad 3 es la sumatoria desde i igual 1. La sumatoria desde i igual 1 hasta qué? Hasta n de a sub i más qué? Más b sub i. ¿Sí? Bueno, no solo más. Usted puede tener aquí qué. Puede tener un más o puede tener un qué. Un menos, ¿no? Esa es tal vez la propiedad que más vamos a usar. La más importante de todas. Y es que si usted tiene la sumatoria de una suma, es la suma de las sumatorias. ¿Cómo así? Sí, usted puede hacer la sumatoria de este elemento, de este primer elemento que tiene a sub i, más o menos, ¿sí? Y hace la sumatoria del otro. ¿Sí? Desde i igual 1 hasta n del b sub i. ¿Listo? Y dependiendo del símbolo el del signo que está acá, no símbolo, sino el signo, es el mismo que está acá. Y el signo que está aquí es el mismo que pone acá. ¿Listo? Entonces ya esto empieza a volverse, a coger más sustancia y ya podemos hacer cosas como esta. Hagamos uno.
Sí, jue madre, ¿por qué pusieron ese símbolo tan difícil de escribir, cierto? Desde i igual 1 hasta qué? Hasta 3 de 2i más 3. Ya estamos listos para hacer esta, mire. ¿Por qué? Porque aquí puedo usar todas las propiedades que hemos visto hasta el momento, ¿no? O sea, pero no, hagamos la que, bueno, sí, podemos usar todas las propiedades que tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces podemos hacer que, primero hacemos la sumatoria desde qué, la que va desde i igual que 1 hasta 3 de qué, de 2i, más, y luego hacemos la que va de qué, y luego hacemos la que va desde i igual que 1 hasta 3 de 3, ¿sí? Pero en la primera puedo aplicar la propiedad de sacar la qué, de sacar la constante, ¿no? Entonces esto me queda qué, esto me va a quedar la sumatoria, saco aquí la constante que es 2 y me queda la sumatoria desde i igual 1 hasta qué, hasta 3 de i más, y acá me queda la sumatoria desde i igual que 1 hasta qué, hasta 3 de qué, de 3. La primera, ¿cuánto nos da? La primera simplemente es 2, ¿cierto? Y hago la suma de 1 más 2 más 3, ¿sí o no? Y la otra, por la propiedad que tenemos, es multiplicar este 3, este con este. ¿Sí o no? Esa era la que habíamos hecho desde el comienzo. Sí, mire. Sería multiplicar estos dos. 3 por 3, ¿sí o no? ¿Y cuánto nos da esto? 3, 4, 5, 6. Esto nos da 2 por 6. ¿Más qué? Más 9. ¿Cuánto da eso? 12 más 9. 21. ¿Sí? ¿Sí nos dio lo mismo? Sí, profe. 21. Entonces, mire. Pero aún así usted dice, uy, no, profe, pero con estas propiedades yo no soluciono este problema que está acá, ¿no? Porque aquí tengo que sumar todos los números. ¿Hasta dónde? Aquí sí es fácil porque sería simplemente 100 por el 3. Pero esta parte, ¿quién la hará? ¿Quién va a sumar todos los números hasta 100, cierto? ¿Mm? Tenemos ahí un problema. Entonces, adivinen quién resolvió ese problema. Gauss. Mm, mm, Muy bien, ¿cómo sabes? Por ahí vi un pedazo de la película. ¿Un pedazo de qué? De una película que le hicieron. Ah, sí, ¿cuál es la película? Yo no la he visto. De una mente brillante, algo así se llama, no me acuerdo. ¿Una mente brillante? Ah, no, pero la mente brillante no era la película de la vida de Gauss. Era de otro matemático. Bueno, pero había una de Gauss. Pero, pero hablaban de Gauss, es lo que quieres decir. O hay una Pues para, mostraban, en o la hay una película película. mostraban cuando él era niño y resolvió el problema, Ah, donde entonces sí es era la, n-1. entonces sí es la película de Gauss. ¿Y cómo se llama la película de Gauss? Pues no me acuerdo. No, pero no me da la información y estoy, la quiero ver. Muy bien, fue Gauss. Dice la leyenda, no mentira, dicen por ahí que a él le llaman el príncipe de las matemáticas, aunque a mí me parece más duro Euler. Yo no sé por qué este man lo consideran tan importante y lo tiene ahí como un ídolo. Ídolo para mí, Euler. Eh, Gauss, este señor que ven ahí, ya viejito, con ese sombrerito, eh, a él le pusieron una tarea. Dicen que le pusieron una tarea a los 9 años. El profesor, como que de pronto estaba jodiendo mucho en el salón de clase. Entonces el profesor vino y le puso la siguiente tarea. Le dijo, tarea.
le dijo, para mañana tiene que sumar, imagínense con 9 años, sumar los números del 1 al 100. ¿Mm? Uno que hubiera hecho los 9 años, pues uno se va a hacer toda esa plana, ¿no? Eso era como una especie de plana. Vaya y sume los números del 1 al 100. Me estaba poniendo era una plana. ¿Sí? Entonces Gauss dijo, bueno, yo creo que él empezó a hacer la tarea y él dijo, bueno, empecemos a hacer la tarea de este profe. 1 más 2 más 3 más. Y yo creo que dijo, no, ya me aburrí. Se aburrió. Y dijo, bueno, supongamos que estoy llegando entonces acá y voy en el 98, ya aquí voy en el 99 y ya aquí llegué al 100, ¿cierto? Y luego, ¿qué hizo él? Dijo, y ahora los voy a poner abajo, no de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Entonces aquí pongo el 1, acá seguiría quién, el 2, acá seguirá qué, el 3, acá seguirá él, me cansé, se cansó, más, y acá que seguirá qué, 98, acá seguirá qué, 99, y acá seguirá el qué, el 100, ¿sí o no? Y listo. Y él dijo, bueno, voy a trazar aquí una línea. Trazo una línea acá porque va a sumar lo que está arriba con lo que está abajo. Y cuando sumamos lo que está arriba con lo que está abajo, ¿qué tenemos? ¿Cuánto nos da 100 más 1? 101. ¿Cuánto nos da 99 más 2? Muy bien, 101. ¿Cuánto nos da 98 más 3? 101. ¿Cuánto nos va a dar? 101. ¿Cuánto nos va a 98 más 3? 101. ¿Cuánto le va a dar esto? 101. ¿Cuánto le va a dar este? 101. ¿Sí? Y entonces Gauss llegó y le dijo al profe, mire, profe, esto simplemente es, si yo solamente quiero sumar esta fila que se encuentra arriba, solo esta fila, ¿sí? Pero sé que al sumarla dos veces, ¿cuánto da al sumarla dos veces? ¿Sí? O sea, miren, aquí puedo decir esto. ¿Cuánto da la ¿Es suma al doble? cuánto da esta suma más esta suma? Aquí la podemos apreciar, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos abajo el 101? 100. 100. O sea que esa suma está dando 100, ¿por qué? Por 101. ¿Estamos de acuerdo o no? Toda esta suma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero yo estoy sumando, la tarea que a él le pusieron fue que la sumara solamente una vez hasta 100, no que la sumara dos veces. O sea que él ¿qué debe hacer con esta respuesta? ¿Dividirla entre qué? Dividirla entre 2, ¿sí o no? Dividirla entre 2 y listo. Entonces, la mitad de 100, ¿cuánto es? Si simplificamos acá. 100 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? 50. Entonces, esto es 50 por 101. ¿Cuánto es 50 por 101? Simplemente hace esto, 50. 5050. Muy bien, le das 5050 y listo. Y le queda tiempo para ponerse a joder, a seguir molestando a Gauss. ¿Sí? ¿Qué tal? Llegó con esta respuesta de tarea. Un genio, ¿no? ¿Sí? Todo lo que tengo aquí, miren. Voy a correr esto porque de pronto alguien no me entendió. ¿Todos me entendieron o alguien se perdió? Miren, si alguien se perdió, le voy a correr esto un poquito para acá para explicárselo de pronto mejor. Si alguien se perdió, lo que está pasando aquí es que esta suma de todos estos números, esto es 100 por 101, porque está 100 veces el 101. Pero como él solo le pidieron la tarea de sumar solo los de arriba, pues él la dividió entre 2. Entonces da esto. ¿Listo? ¿Sí lo entendieron o no? Pero fíjense que con solamente hacer un ejercicio de estos, un ejercicio particular, ya uno puede deducir una fórmula. Él la hizo a los 9 años
pero detrás de eso ya está una fórmula. Fue lo que encontró Gauss. La fórmula que él encontró fue esta. Él estaría encontrando la siguiente fórmula. Él está diciendo al profesor que entonces la sumatoria desde qué? Que la sumatoria desde i igual 1 hasta qué? Hasta 100. ¿De qué? De los i, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo al profe. Que la sumatoria desde i igual 1 hasta 100 es igual a qué? A 100, ¿cierto? Por 100 más 1 dividido entre qué? Dividido entre 2. ¿Sí vieron la fórmula? O sea que si aquí no fuera 100, sino que fuera n, ¿cómo quedaría la fórmula? Si no fuera 100, sino que fuera n, ¿cómo serían? Eso es lo que recibe el nombre de sumas, las sumas notables. Son como formulitas que tenemos de las sumatorias. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que tenemos de la sumatoria? Entonces, una es esta, que la sumatoria desde i igual 1 hasta qué? Hasta n de los i, o sea, la de Gauss. Esto es n por n más 1, ¿sí? O sea, miren, si usted va a ir hasta un n, pues es n por n más 1 sobre qué. ¿Sobre qué, muchachos? ¿Sí me están prestando atención? Sí, sobre 2. Sobre 2. Sobre 2, primera fórmula. ¿Sí? Siguiente fórmula. ¿Qué pasa si no quiero la suma de los i's? Quiero la suma de los qué. Quiero la suma de los números elevados ¿qué? Al cuadrado. Al cuadrado. O sea, quiero es esto. De los i cuadrados. La fórmula es muy parecida a la de arriba, n por n más 1. Cada fórmula, pues, ¿cómo les explico? Aquí hay una cosa muy interesante. Ahorita les digo qué es lo interesante. Por 2n más 1, todo esto dividido entre, ya no se divide entre 2, sino que se divide entre 6. ¿Listo? Miren que hasta aquí, esto y esto es casi que esta misma parte. Pero se le agrega ahora el 2n más 1 y se divide entre 6. Ahora, la otra es, ¿cuál es la de los...? Y así sucesivamente uno puede encontrar una tabla con esto. ¿Qué es lo interesante de este asunto? Que no hay una fórmula general, o sea, una fórmula para todos. Siempre para poder encontrar la siguiente fórmula se necesita de la anterior. O sea, para encontrar los de i a la 3 hay que haber encontrado una fórmula de los i a la 2. Para encontrar los de i a la 2 hay que haber encontrado la fórmula de los i's. Pero no hay una fórmula como tal para todo. El que la logre encontrar sería un trabajo de grado en matemáticas. Miren esta tan chévere. Esta es n por n más 1. Todo dividido entre qué? N por n más 1. Todo dividido entre 2. ¿Sí? Y todo esto elevado ¿qué? Todo esto elevado al cuadrado. Fíjense entonces que nos dio. Es la misma sumatoria de los i's, pero todo elevado ¿qué? Esa es la sumatoria de los cubos. La sumatoria de los i's, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos, si quieren, hagamos aquí al frente un ejemplo para aterrizar un poquito. Entonces, digamos para la primera, hagamos este. ¿Cuál es la sumatoria desde i igual a 1 hasta 100? No, hasta 100 no. Hasta 3, ¿sí? De los i's. Pues esto va a ser que usando la fórmula, miren que la fórmula solo depende de qué, del límite superior. Va a ser que 3 por 3 más 1 sobre qué, sobre 2. ¿Y cuánto nos da eso? 3 por 4, 12, ¿no? 12 dividido entre 2, 6. ¿Y si nos da 6? Bueno. ¿Sí les da 6? ¿Cuánto da la sumatoria?
Sí, Mírenlo profe. acá. La hicimos acá. Da 6, ¿sí? Esto también recibe un nombre. Esto también lo asocian con unos números que se llaman los números triangulares. ¿Sí? Por ejemplo, usted está en una... Usted está tomando unas cervecitas con unos amigos y necesitan contar, digamos, todas las botellas. ¿Sí? Pues con todas las botellas, usted simplemente lo que tiene que hacer es un triangulito. Digamos que queda esto. Cuenta solamente la línea que está abajo, que en este caso, ¿cuánto es? 4, y aplica esta misma fórmula, mire, 4 por 4 más 1 sobre 2. ¿Sí? ¿Cuánto es 4 por 4 más 1 sobre 2? 4 más 4, ¿cuánto da? 5. 5 por 4, 20. 20 dividido entre 2, 10. Aquí deben haber 10 botellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, también es una fórmula para, dependiendo de la base, saber cuántos elementos hay en una cantidad de números, una cantidad de objetos que formen un triángulo. Entonces recibe el nombre de números triangulares. Pero bueno, sigamos. Ahora esto. Profe, Sí. la película de Gauss se llama Midiendo el Mundo. O eso encontré. Midiendo el mundo. La medición del mundo aparece en internet. Ah, bueno, listo, bueno saberlo. Entonces ahora este ejemplo. Sumatoria desde i igual 1 hasta 3 de los i al cuadrado. ¿Sí? O sea, aquí estaríamos haciendo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, la fórmula que dice, la fórmula dice que es 3n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿no? O sea, 2 por 3, 2 por 3 más 1, ¿no? Todo esto dividido entre 6, ¿cuánto nos da? 3, 4, 5, 6, ¿no? Esto da 6, esto da 4 y esto da 3. 3 por 4 por 6, ¿cuánto es? 3 por 4 por 6, eso nos da 72, ¿no? Entonces esto será 72 sobre 6. ¿Y cuánto nos da eso? Dividan 12. esto entre 6, nos da 12. ¿Sí? Ahora hagamos la prueba. ¿Será que sí nos quedó bien? Hagamos la prueba. Porque esto aquí es igual. Se supone que esto tenía que ser igual a ¿qué? Eso tenía que ser igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 9, 13. ¿Qué? 3 por 3, 9. 9 más 4, 13. Más 1, 14. No nos dio. ¿Será que tengo mal la fórmula? 3 n por No, n profe, más 1. es que creo que ahí arriba da 80 y... Es que no, espero que no me acuerdo. Esperen, 2 por Profe, 3. Este 2 por profe, 3, es 6 que más 1 es 7. 7 más sí 4 es más cierto. 3. ¿Cuánto es? Sí, da Es 3, 84 porque era 2 3 por por 3 4. 6 más 1, 7. Ah, sí, aquí da 84, ¿no? Y 84 sobre 2, ¿cuánto da? 14. 14, ahora sí. Y si uno hace eso, sí, efectivamente le da 14. La fórmula funciona. Ahora vamos a aplicar la fórmula para el de abajo. Entonces apliquémosla, digamos, para este. Sumatoria la sumatoria desde i igual 1 hasta qué? Hasta 3 de los i elevados al cubo. Entonces, según lo que acabamos de ver aquí, pues va a ser 3 por 3 más 1, n por n más 1 sobre qué? Sobre 2, ¿cierto? Todo esto elevado a qué? Al cuadrado.
¿Y cuánto nos da eso? 36. 36. Ya sabemos que lo de adentro da 6 porque lo hicimos arriba. Entonces esto daría 6 elevado al cuadrado, ¿no? Ya. 6 elevado al cuadrado y esto es 36. Pero hagamos la prueba. Todo esto que está significando si lo hacemos paso a paso. 1 al cubo, 2 al cubo, más 3 al cubo. ¿Cuánto nos da eso? 1 elevado al cubo es 1. Más 2 elevado al cubo. Ah, madre. Borremos todo esto. 1 al cubo sabemos que es 1. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8, ¿no? Más. ¿Y 3 al cubo cuánto es? 27. 36. Nos quedó ahí. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, ¿y estas fórmulas entonces para qué? Entonces ahora ya estamos listos. Ahora sí ya podemos hacer este ejercicio que tenemos acá. ¿Cómo sumar? ¿Sí? Este ejercicio con el que empecé aquí. Voy a guardar. A ver, intenten hacer este ejercicio. El primero que me lo envíe le damos punto. Lo vamos a poner aquí abajito. Entonces vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo sería? Con lo que acabé de decir. Hasta 100, ¿no? ¿Será que la calculadora sí lo hace? Yo lo dudo. Miremos a ver si de pronto lo hace la calculadora. La sumatoria desde i igual 1 hasta qué. O de pronto sí, ya le tienen programado estos 2 por x más 3. Uy, se quedó pensando. Miren lo que tienen que dar. ¿A quién ya le dio esto? Tiene que darle 10.400. Voy por un tinto mientras lo hace.
Listo, ¿cómo les quedó? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Que nos lo quiera compartir? Mateo Profe, Beltrán, ¿cómo lo hizo Mateo? yo no lo, creo que yo no lo mandé primero, profe, pero nos quedó igual. ¿Quién lo mandó primero? ¿Carlos? Sí, profe. Muy bien, entonces puntico para Carlos, ya se lo merece porque en el anterior también participó. Carlos, tiene 2 en su marcador personal, 3. ¿Son fallas o así participas? Bueno, entonces, muy bien. ¿Sí vieron cómo lo hizo? Entonces ya tenemos, ya con estas propiedades, entonces ya la sumatoria, ahora sí ya quedó lista la máquina para sumar. Entonces, simplemente lo que hago aquí es que aplico las propiedades de la sumatoria, ¿cierto? Y divido esto en dos sumatorias, ¿no? Una que vaya primero desde qué, desde i igual a 1 hasta qué, hasta 100 de 2i, más, y luego una que vaya desde dónde, y luego una que vaya desde i igual a 1 hasta 100 de la constante 3, ¿sí? Y esto, a su vez, entonces aplico nuevamente la de sacar la constante y me va a quedar entonces la sumatoria desde i, aplico la constante en la primera, ¿no? Y me queda la sumatoria desde i igual que 1 hasta 100 de i más, y esta, como me da pereza volver a escribir, y pongo esta misma acá. Esta misma la vamos a poner acá. Sí, porque ese símbolo de sumatoria está mismo mundo de hacer. Y ya, y esto entonces ya que podemos decir que esto entonces es igual a 2 y resolvemos esta con la propiedad que acabamos de ver. Con la propiedad que acabamos de ver, entonces esto lo puedo reescribir como que, como 100 por 101, ¿sí? Por 100 más 1. Hagámosla toda completica para que no se vayan a perder. Sobre 2, sí, aplico la propiedad de la sumatoria de los i. Más, y aquí aplico la propiedad cuando se suma la constante, que es la constante multiplicada por este 100. O sea que acá es 3 por 100. ¿Listo? Y entonces ¿a qué llegamos? A que esto nos da 2 por qué. 2 por 2, bueno, este 100 dividido entre 2 da 50, ¿no? O sea que esto lo podemos ver como 2 por 50 y esto por 101 más 300. Y si uno desarrolla todo eso, seguramente nos va a dar que 1400. Digo 10.400. ¿Sí? Lo que está acá. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? O explico también que no tienen dudas. No, profe, no hay dudas. Vale, gracias. Listo, muchachos. Entonces, ahora todo esto que acabamos de ver acá, lo vamos a usar como un arsenal para ahora sí, sin más preámbulos, ahora sí vamos a ver lo que son las sumas, las sumas del Señor. Profe, ¿Sí? Cuéntame. profe, mientras yo tengo una pregunta, el 3 ahí, ¿por qué se multiplica por el 100? 3%. Ah, bueno, pero mira, porque mira, aplico esta propiedad que está acá. ¿Dónde está? Aquí, mira. Siempre que tenga las sumatorias de igual 1 hasta n de una constante, es Ah, la, ok, ya. es, ¿sí? Esta Sí, sí, está acá por el límite superior. ¿Sí? sí, ok. El 3 Prueba es de nuestra eso, constante. prueba de esto esta, mira. Las sumatorias de igual a 1 hasta 3 las sumatorias de igual a 1 hasta 3 de 2 es 2 más 2 más 2, o sea que es 3 por 2. Es la multiplicación de estos dos. ¿Sí? Vale, listo, profe. Listo, muy bien. Gracias. Eso está bien que pregunten, que no se queden con nada.
Bueno, ahora sí vamos para las sumas de Riemann y préstenle mucha atención que este tema me parece tan emocionante. Más adelante voy a ver si creo un modulito en Python para que hagan sumas de Riemann. Por ahora creo que me va a tocar echar mano de GeoGebra. No quería, pero bueno, nos va a tocar. Entonces, ¿por qué se llaman sumas de Riemann? Porque fue gracias a un señor Riemann, el matemático. Ese es otro matemático importante. Riemann. Se me olvidó el nombre de él, ¿cuál es? Ver, creo que es Bernard. No, Riemann. Berhard. Berhard. Este señor ahí de gafitas, que gracias a él también fueron las geometrías no euclidianas. Gracias a él también le debemos parte de la teoría de la relatividad de Einstein. Ah, no, Einstein fue Cantor. ¿Cantor? No, ¿o Riemann? No, creo que fue este man. Bueno, ahí está Riemann. Ese viejito que ven ahí de gafitas, medio calvito. Entonces, a este señor se le ocurrió la siguiente idea. Él dijo, ah, bueno, ustedes quieren hallar el área debajo de la curva, ¿no? Entonces él dijo, bueno, yo la voy a hacer de la siguiente forma. Entonces, imagínese usted que tiene aquí, este es el eje X, este es el eje Y, eje X, eje Y. Y supongamos que por aquí está pasando una función. Mírela ahí. Epa. Venga, aquí empieza Cristo a padecer con esta gráfica. Listo. Tengo esa función. ¿Sí? La función y igual a f de x. Entonces, ¿sí me quedó bien? Es que me tiene que quedar con una pendiente considerable. Ya, ahí está la función. ¿Listo? Entonces, a usted le dicen que queremos hallar el área debajo de la curva entre, entre un valor A, entre un A y entre un B. Entonces a este señor se le ocurrió la idea de hacerlo como normalmente lo haría un niño de primaria. ¿Sí? Él dijo, no, pues hagamos lo siguiente. Voy a, voy a tomar, voy a dividir esto en rectángulos. ¿Sí? Dividió todo este intervalo en pedacitos, en rectángulos, miren. En muchos rectángulos hasta, hasta llegar acá. ¿Sí? Dividió esto en rectángulos. Entonces él dijo, bueno, pero ahora tenemos que decidir, quiero hallar el área de este rectángulo, pero tengo que decidir en dónde lo voy a cortar, en dónde lo voy a cerrar. Entonces ahí es donde uno puede o escoger que la altura del rectángulo me lo dé la parte izquierda, ¿sí? Si es la izquierda, pues este primer rectángulo se cerraría acá. O quiero que los rectángulos los cierren la parte derecha, se cerraría acá. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo, digamos, que voy a tomar que se cierre siempre con el de la derecha, ¿sí? Entonces, si cierro siempre el rectángulo con el de la derecha, entonces estos rectangulitos me van a quedar así. Este me va a quedar cerrado acá. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Porque es el de la derecha que me dice dónde se cierra el rectángulo. ¿Estamos de Sí, acuerdo? profe. Este se cerrará aquí, este rectángulo dará la altura acá. Este rectángulo tendrá una altura hasta acá. Este tendrá una altura. Este de acá, este rectángulo se cerrará por acá. ¿Sí? Y bueno, y así sucesivamente muchos rectangulitos
muchos, muchos, muchos. Este se va a cerrar aquí y este se cerrará y este se cerrará como por acá. ¿Listo? Bueno, me faltó poner este acá. Eh, Perdón, qué pena. Ya es que quiero que me quede bien. Se cierra por aquí y ese se va a cerrar por acá. Listo. Entonces, Riemann dijo, bueno, empecemos a hallar el área de cada uno de estos rectángulos, ¿no? El área de este rectángulo, el área de este otro rectángulo, el área de este otro rectángulo, ¿sí? Él dijo, voy a sumar las áreas de los rectángulos. Como él ya tenía las propiedades de la sumatoria, entonces las vamos a usar acá para hallar la suma de esas áreas. ¿Sí? Esa fue como la idea. Voy a usar sumar el área de este y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta allá. Hasta sumar todas las áreas de todos los rectángulos. Entonces, ¿qué hizo él? Él dijo, bueno, primero tenemos que hacer lo que se llama una partición. ¿Qué es una partición? Dividir esta distancia desde A hasta B en partecitas iguales, ¿sí? Como la voy a dividir en partecitas iguales, a esta primera la voy a llamar, bueno, al que le voy a asociar a la, lo voy a llamar el x sub 0, ¿no? Luego a este lo llamo el x sub 1. Luego a este lo voy a llamar el x sub 2. Luego acá el x sub 3, ¿sí? Así sucesivamente, para que el último coincida con el x que, el xn, y el anterior sea el xn menos 1. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, voy a dividir esto en pedacitos, en partecitas. Entonces, el primero lo voy a llamar a sub 0 para que el último, ya les digo por qué, para que el último coincida con el x, o sea, el b con el xn. N es el número de partes en las que voy a dividir ¿qué? Este rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, voy a hacer una partición de A a ¿qué? De A a B. ¿Vale? Si quieren les muestro, a ver, si quieren les muestro aquí mejor la partición para que me entiendan lo que queremos, lo que quiero hacer. O sea, acá tenemos el A, acá tenemos el B, y lo que quiero es dividir esto en partecitas iguales, chan, 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 hasta llegar acá, ¿sí? O sea, quiero dividir esto, todo esto, lo quiero dividir en n, por decirlo así, en n partes, ¿vale? Si yo lo quiero dividir en n partes, a esta le voy a asociar, la voy a llamar, la voy a etiquetar como x sub 0. Esta va a ser x1, esta va a ser x2, para que esta última coincida con xn. ¿Sí me entienden? Miren, 1, ¿sí? Cuando yo llame esta 1, queda el nombre acá. Cuando llame esta 2, esta es la 1, esta es la 2, queda el nombre acá. Esta es la 3, queda el nombre acá. O sea que esta es la n, queda el nombre acá. ¿Sí o no? ¿Sí entendieron ese pedacito o no? Bueno, ahora miren esto. Quiero que se pongan a pensar en esto. Si yo quiero dividir esto en n partes, esto lo quiero dividir en n partes, ¿sí? ¿Cuál será la medida? ¿Cómo puedo encontrar una fórmula para hallar la medida que va a tener un pedacito de estos? O sea, un pedacito de estos, ¿qué medida va a tener? ¿Sí? Este pedacito, ¿qué medida va a tener? Vamos a llamarle a eso el delta X. ¿Listo? Entonces, ¿qué medida va a tener eso? Esto es X, esto es Y. ¿Quién me puede dar una fórmula en términos de A y B y sabiendo que la voy a dividir en n partes? Vamos a ver quién acá tiene. ¿Quién tiene qué? Alma de Gauss. La misma alma de Gauss. ¿Cuál será la fórmula? ¿Cuál será la fórmula, muchachos?
¿Me escuchan? Sí. Bueno, miren esto. Sí, profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, quiero saber si este es A, este es B y voy a dividir esto en n partes, ¿cuál será la medida de esto en términos de A, de B y el número de partes? La medida de un pedacito de estos, si esto se dividió en n partes. Bueno, Sería vamos B más. menos A dividido N. B menos A dividido n, perfecto. Eso es. ¿Sí? Esto es delta qué. Delta X va a ser igual a qué. A B menos A, todo partido que dividido entre n. ¿Sí me entienden por qué B menos A? Porque B menos A me va a dar esta longitud. ¿Sí? Miren, háganlo. ¿Cuál es la distancia que hay entre, voy a poner acá un 5, 2, 3, 4. ¿Cuál es la distancia que hay entre 2 y 5? 1, 2 y 3. ¿Cómo encuentro esa distancia? Pues a 5 le resto 2. 5 menos 2 da 3. ¿Sí? Y si la quiero dividir y ya dependiendo del número de partes, pues divido entre n. ¿Sí o no? O sea que está bien. El mayor menos el menor, B menos A, todo esto dividido entre qué? Entre n. Muy bien. Y eso que acaba de decir su compañero va a ser la primera qué. La primera fórmula que vamos a tener para las sumas de qué. Del señor Riemann. Riemann. La primera fórmula la voy a poner en un cuadradito porque va a ser importante. ¿Listo? Ahora, miren esto. Ahora yo quiero encontrar, ir ubicando cada uno de estos. ¿Qué será el X1? ¿Qué será el punto X2? ¿Qué será el X3? ¿El X4? Cada uno de estos, ¿qué será? Entonces, vamos a ir mirando qué será cada uno de esos. Entonces, según lo que les acabé de mostrar aquí, entonces se puede decir que el X0 es igual a ¿qué? X0 es el A. A. ¿El X1 qué será? El X1, noten que para llegar acá al X1, como ya sé cuánto mide esta distancia es delta X, pues a A le sumo ¿qué? Delta X, ¿sí o no? O sea, a A le sumo acá ¿qué? El delta X. ¿Estamos de acuerdo? Le sumo el delta X. O sea, el pedacito que ya hallamos. ¿Sí? Para hallar el A sub 2, ¿qué tengo que hacer? A A le sumo ¿qué? ¿Cuántas veces le tendría que sumar el delta X para llegar hasta el X2, para ubicar el X2? Ah, muchachos, quiero llegar el X1, ¿cómo lo ubico? ¿Cuál será el número de X1? Yo puse aquí X1. Pues es el A sumándole una vez delta X. Para hallar al X2 será el A sumándole dos veces el delta X. ¿Sí o no? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Dos veces el delta X. ¿Están perdidos o me están entendiendo? Para el 3, ¿qué será? El A sumándole ¿qué? Sumándole tres veces el delta X, ¿sí? Y supongamos que estoy haciendo ese procedimiento y por acá me encontré una sub I. ¿El A sub I qué será? Según eso. A más qué? Y delta X. Más I delta X, esa es la fórmula. Bueno, no le voy a poner un I. Supongamos que voy por acá y que me encontré un K. Entonces va a ser A más K veces qué? Delta X. Hasta que uno llega al último, que seguramente va a ser qué? A sub qué? A sub N. N. ¿Qué será el A sub N? A más qué? Más B. Más B, Ah, no. A más qué? Más N no, veces N qué? delta X. N veces delta X. Otra cosa es que lo que acabas de decir tú es que esta fórmula seguramente tiene que ser igual a qué. Esto seguramente A tiene B, que ser A, igual sí. al B. Si todo me quedó bien, eso tiene que ser igual al B. ¿Sí? Ay, esperen que aquí la embarré. Esto no es A. Estos son los qué. Estos son los
Esos son los X, qué pena, perdónenme. ¿Listo? Son los X. Entonces todo esto nos lleva a una generalización, ¿sí? O sea, podemos decir con todo esto, miren, de aquí sale una fórmula. ¿Qué fórmula nos sale de aquí? Que si yo quiero hallar el X, ¿qué? Que si yo quiero hallar el XY, un XY cualquiera, eso va a ser igual a ¿qué? A más ¿qué? Más I veces el ¿qué? Delta X. Donde el numerito que esté aquí, está ahí, va a ir acá. Bien, muchachos. Y tenemos la tercera fórmula que vamos a usar para sumas de rima. Digo, la segunda fórmula. ¿Todos vamos bien ahí? Ahora, vamos a encontrar la tercera fórmula. La tercera fórmula es esto, miren esto. Riemann, ¿qué era lo que quería hacer? Riemann lo que quería hacer era encontrar el área de cada uno de estos rectángulos, ¿no? Entonces a este primer rectángulo, vamos a suponer que este rectángulo tiene un área 1, que este tiene un área, que este tiene un área 2, que este tiene un área 3, y así sucesivamente hasta este último que tiene un área ¿qué? Un área n. ¿Listo? Entonces tratemos de encontrar aquí las áreas. ¿Cuál será la fórmula del área 1? ¿Cuál será la fórmula del área 2? ¿Cuál será la fórmula del área 3? Entonces, a ver, ayúdenme a encontrar la fórmula del área 1. ¿Cuál es? Como es un rectángulo, es base por ¿qué? Es base por altura. Pero fíjense lo siguiente, que la altura aquí me la está dando si estamos tomando el lado, si estamos tomando siempre el lado derecho del rectángulo para que nos dé la altura. Entonces, ¿quién me está dando? ¿Quién me está dando la altura? La primera me la estaría dando el f de ¿qué? ¿Sí? De X1. Si la función que está pasando por aquí es y igual a f de x, la función que está pasando por aquí es y igual a f de x, entonces la primera altura me la está dando f de x1, la siguiente me la está dando el f de ¿qué? De x2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta f de ¿qué? De x ¿qué? De xn, ¿sí o no? Entonces, el área del primer rectángulo, ¿qué va a ser? La altura me la da ¿qué? F de x1 por la base, que ¿cuánto mide la base? ¿Cuánto mide esta base? Ya la calculamos. ¿Cuánto mide este pedacito? Este pedacito es delta ¿qué? Es el delta X, ¿sí o no? Entonces, f de x1 por delta X. El siguiente, ¿qué va a ser? F de x2 por delta X. El siguiente, ¿qué va a ser? F de x, ¿qué? De x3. ¿Por qué? Por delta X. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Y cuál será la fórmula? Aquí seguramente en algún momento me voy a encontrar un área A sub K, que va a ser, según lo que vemos aquí, es f de x sub K. ¿Por qué? Por delta X, y hasta que llegue un área N, que va a ser ¿qué? F de ¿qué? De xn multiplicado por ¿qué? Por delta X. Es decir, que todo esto me lleva, esta que está acá me lleva a plantear una fórmula. Miren, esta de aquí, ¿cuál es la fórmula? Que cuando yo quiero encontrar una ¿qué? Un área I, eso va a ser igual a ¿qué? Al f de x sub i, ¿cierto? ¿Por qué? Por el delta x. ¿Listo? Esta forma. ¿Vale? Bueno, pero si se dan cuenta, encontramos una fórmula para hallar las áreas, pero no una fórmula para hallar todo el área debajo de ¿qué? Todo el área debajo del rectángulo. ¿Sí? Si yo quiero hacer una aproximación de lo que puede ser el área, ¿sí? Quiero hallar el área.
Sí, vamos a intentar hallar el área toda debajo de la curva, ¿no? El área total. Una aproximación del área. Aunque yo sé que nos vamos a descachar. ¿Por qué nos vamos a descachar? Porque fíjense que siempre que yo sumo un rectángulo, yo le estoy sumando un pedacito ¿qué? Un pedacito más, ¿sí o no? Cuando sume este rectángulo, le estoy agregando otro pedacito más, ¿sí? Voy a sumar el área de todos los rectángulos, pero siempre voy a estar descachado, ¿no? Porque estos pedacitos están de más. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Estos Sí, pedacitos profe. me están afectando. Entonces, por eso digo que vamos a hacer una aproximación del área. Más o menos una idea de cómo sería el área. Entonces, una aproximación del área. Entonces, ustedes dirán, uy, no, pero ¿cómo así que eso aproximado? La matemática es exacta. Ya les voy a decir cómo la volvemos exacta. Entonces, el área será igual a ¿qué? Un área aproximada, un área total aproximada, ¿qué va a ser? Voy a hacerlo aquí más minuciosamente. Va a ser área 1 más ¿qué? Más área 2 más área 3. ¿Hasta dónde? Hasta un área ¿qué? Hasta el área ¿qué? Hasta el área n, ¿sí? Pero esta la podemos perfeccionar y decir que esto es igual a ¿qué? ¿Sí? Que el área. A veces lo llaman así, a sub n. Es el área, no, bueno, ahorita lo ponemos. Entonces, aquí podemos decir que el área entonces se puede aproximar como ¿qué? ¿Esto cómo se puede escribir? Como la sumatoria, usando la sumatoria, la máquina que tenemos para sumar. Esto se puede escribir, ¿cierto? Como la sumatoria de ¿qué? Desde i igual que 1 hasta ¿qué? Hasta n de los a sub ¿qué? ¿Qué le ponemos acá? De los a sub i, ¿sí o no? Para que esto vaya cambiando. 1, 2, ¿sí? ¿Vamos bien o alguien se perdió? Pero esto que está aquí lo puedo reescribir. Eso que está ahí lo puedo reescribir como la sumatoria desde i igual 1 hasta n, ¿cierto? Pero ¿qué son los a sub i? Píllese la fórmula que tenemos acá. Es f de x sub i, o sea que empezamos a empalmar todo. Es f de x i. ¿Por qué? Por el delta ¿qué? El delta x, ¿sí? Y llegamos a, bueno, esta sería más o menos la fórmula. Pero ahora, ¿cuánto nos queda? 7 minutos. Pero ahora quiero que se den cuenta de una cosa, miren. Aquí sí me voy a ir. Me voy a ir a usar GeoGebra para llegar a esta ecuación. Más adelante voy a crear un módulo en Python en donde tengo un deslizador que haga esto mismo que voy a hacer en GeoGebra, mejor dicho. Pero ya me toca con tiempo. Tengo la mitad de la programación. Está ahí subida a GitHub. Pero me hace falta la otra parte. Profe, ¿tú ya compartiste tu página en el módulo o algo? Sí, yo no, yo cada ratico se las doy, ¿no? No, no se las he dado. Pues yo no me he dado cuenta de pronto, profe. Bueno, ya se las, es esta. Es esta mi página de todas las, ahí encuentran todos los, se las pego ahí. ¿Sí? Y para no tener que buscar en el Moodle, pueden ir allá y seguro ya lo pueden descargar. Siempre que hago algo, lo actualizo. Entonces ahí están todos los de álgebra lineal y los de aplicaciones. Entonces miren esto lo que voy a hacer ya para finalizar. Voy a inventarme aquí la gráfica de una función, digamos y igual a x elevado al cuadrado. ¿Listo? Y igual a x al cuadrado. Voy a agrandar un poquito esto. Yo empecé primero aficionado a GeoGebra y ahora terminé aficionado a Python. Ahí está. Eh, Ahora miren lo que voy a hacer. En GeoGebra hay una función que se llama suma superior. Miren. Si quieren voy a recortar un poquito para que lo vean. Ahí, se llama suma superior. Miren esta función. También, miren, abre paréntesis, cierra paréntesis. Acá dice pegue la función que usted quiere. La función es x elevado a ¿qué? Elevado si se hace con este cosito en GeoGebra. No como en Python que es doble asterisco. Sí, no la vayan a embarrar porque
Uno ya está tan acostumbrado al otro. Acá dice que diga cuál es el extremo inferior. Entonces yo digo que, supongamos que el extremo inferior dice extremo superior, inferior y número de rectángulos. Entonces, digamos que yo quiero el extremo inferior en 1 y el otro lo queremos el otro lo queremos poner en 3. Sí, de 1 hasta 3. Y que el número de rectángulos sea de 3. Y le voy a dar enter. Y miren lo que hizo, lo que nos presenta GeoGebra. Esto es lo que quiero hacer en Python, que se vea bien bonito, con la librería Matplotlib. Entonces, ahí está. Y aquí nos dice, este A nos está informando de una aproximación del área. Sumaron esta área, más esta área, más esta área. ¿Listo? Pero miren lo que yo puedo hacer en GeoGebra. Yo le puedo insertar, yo puedo crear lo que se llama un deslizador. Yo voy a poner N y le doy Enter. Y aquí me dice cree un deslizador. Entonces supongamos que yo quiero crear un deslizador, pero aquí lo tengo que configurar. Quiero que este deslizador que llame N, si usted pone N y de una aparece, o si no acá arriba pueden este botoncito crea el deslizador. Ahí se me está abriendo las opciones. Quiero que el número de rectángulos, N va a ser el número de rectángulos, ¿no? Los rectángulos pueden ir desde ¿qué? Desde 0 rectángulos hasta ¿qué? Hasta 100, coloquémosle, ¿sí? Con un incremento, tiene que ir incrementando de uno en uno porque el número de rectángulos no puede ser un número decimal, ¿no? O una fracción. Y que sea ¿qué? Es que fijo, que sea oscilante, no, que sea creciente. Y listo, muchachos, ya quedó hecho mi deslizador. Entonces voy a ir aquí a la formulita que coloqué para la suma superior y en vez de 3 voy a poner el n. Listo. Aquí está en 1, mire. Un rectángulo, 2 rectángulos, 5 rectángulos. Quiero que me digan qué pasa cuando aumento el número de rectángulos. ¿Qué pueden ver que está pasando? ¿Se acerca más al área? Perfecto. Cuando aumento el número de rectángulos, este descache del que yo les hablaba aquí, este descache empieza a desaparecer. Y de eso se dieron cuenta los matemáticos. Tan, 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 tan. El descache empieza a desaparecer. Y eso dio una idea muy bacana. Dio una idea muy bacana. Eso que ven ahí. Dio una idea muy bacana para hallar como tal corramos este deslizador, de una idea muy bacana para poder entonces hallar el área exacta. ¿Sí? ¿Cuál será entonces el área exacta? ¿Qué idea se les ocurre? Si sabiendo que aumentando el número de rectángulos disminuye el descache. Tomándolo como diferencial. O sea, ¿cómo puedo hacer que esta fórmula se convierta en el área exacta? O sea, quiero como tal el área, como tal el área exacta, el área. Igual, ya que no ponga una aproximación igual. Pues muchachos, simplemente va a ser que el límite, cuando n tiende ¿qué? A infinito, se aumenta el número de rectángulos al infinito, ¿de qué? De la sumatoria. ¿Sí? De la sumatoria de las áreas. Y haga la sumatoria de las áreas. Cuando i tiende ¿qué? Cuando i tiende a 1 hasta n de los a sub i. ¿Sí o no? Y entonces eso se puede escribir también como el límite cuando n tiende ¿qué? A infinito, según lo que acabamos de ver, como la sumatoria desde ¿qué? Como la sumatoria desde i igual 1 hasta n del f de x sub i por delta x. Y ahí les presento la fórmula que tiene Riemann para hallar el área debajo de la curva. ¿Cuándo nos volvemos a ver? ¿Cuándo nos volvemos a ver, muchachos? Martes. El martes, profe.
Listo, entonces les voy a dejar esto para que lo piensen, así como Gauss le dejó el problema a ese chino para que se fuera y se distrajera. Entonces, miren, tarea. La tarea va a ser la siguiente. Esa que tengo ahí, ¿no? Tengo f de x igual a x al cuadrado, ¿no? O sea, esta que tengo aquí de 1 a qué? De 1 a 3. Esto es y igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces van a hallar, dada la función f de x igual a x al cuadrado en el intervalo de 1 hasta 3, ¿sí? Hallar una aproximación, hallar la aproximación, ¿sí? La aproximación del área bajo la curva. Esto también va para la carpeta, pero va para el otro corte, ¿no? Bajo la curva, pero lo van a hacer para esto. Lo van a hacer para n igual 1, para n igual 2, para n igual 4, para n igual ¿qué? 8, y así sucesivamente, ¿sí? Y después, ¿sí? Van a tratar de hallar el qué. Cuando n tiende ¿qué? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? Piénsenlo. Tranquilos, igual la otra clase arrancamos con esto. Pero el que me logre entregar esto antes de la clase, se gana su puntico. ¿Listo? Vale, muchachos. Espero que hayan aprendido mucho. Que les haya gustado. Seguimos la otra. Gracias, profe. Bueno, chao, juiciosos. Listo, profe, todo bien, Gracias, gracias. profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao, Profe, muchachos. Profe, gracias. Luego, profe, gracias. Chao, Karen. Profe, qué pena. Sí, Profe, es cuéntame. que al inicio de la clase tuvo problemas con la conexión y no alcancé al llamado a lista. Ah, Yo igual, profe. Llegué como pero 20 minutos después. Yo llegué como a las 10:20, creo. bueno, entonces, ¿y tomaron apuntes? Sí, sí, señor. Listo, entonces Sí, sí, sí. fotos a los apuntes, PDF y lo suben a la carpeta, ¿listo? Listo. Listo, profe. Si quieren, háganlo ya para que no se lo olvide. Listo, profe, dale. ¿Listo? Gracias, Vale, profe, hasta chao, luego. chao muchachos, juiciosos. Me perdí el debate.